Buenas noches. Apaga la luz. Respira hondo y trata de imaginar un mundo donde ser humano no era una bendición, sino una carga. Una época donde caminar erguido, pensar, creer, desear, podía costarte la vida. La Edad Oscura, así la llamaron, y no por falta de luz solar, sino por la oscuridad en el pensamiento, en la justicia, en la esperanza. Era mejor no preguntar, no destacar, no intentar escapar del rol que te tocó. Y mientras los hombres se mataban por cruzadas, por tierras, por doctrinas, por dogmas, los animales seguían con lo suyo, silenciosos, ajeno al delirio, ajenos al pecado, porque sí, hubo un tiempo donde los perros, los caballos, las ratas, vivían vidas más simples, más lógicas y a veces más dignas que las de los propios humanos. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para vos. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde tantos rincones del mundo. Soy Relatos para la Almohada y esta noche te invito a entrar a un tiempo donde ladrar podía ser más seguro que hablar, donde los perros dormían junto al fuego mientras sus dueños temblaban en la nieve, donde los gatos eran venerados o quemados según el humor del cura, donde los caballos comían mejor que el campesino que los montaba, y donde el ser humano, el que supuestamente dominaba todo, era el que menos entendía lo que estaba haciendo. No había medicina, solo rezos. No había higiene, solo superstición. Los hombres dormían en el suelo, sin saber qué los picaba. Los animales, al menos, sabían por qué rascaban. Un campesino podía pasar días sin comer carne, pero su cerdo engordaba bien, porque el cerdo era inversión, el campesino, solo un medio. En las aldeas, los animales tenían nombre, a veces hasta cariño. Los hombres, no siempre. Sobre todo si nacían pobres. Sobre todo si no podían pagar. Y si enfermaban, morían, como perros, pero sin entierro. Y sí, los animales también sufrían. También eran golpeados. También eran carne. Pero no pensaban en el infierno. No se confesaban por tener hambre. No iban a la guerra. El gallo cantaba al amanecer y era libre. El hombre solo se levantaba a sufrir otro día. Y si seguís despierto, déjame contarte algo que no suele decirse. En la Edad Media, los humanos no solo sufrían, a veces se olvidaban de ser humanos, porque la miseria no se nota de golpe. Se va metiendo en la sangre, en las costumbres, en los rezos. Y cuando te arrodillas todos los días, pero seguís con el estómago vacío, empezás a creer que lo mereces. Los animales no rezaban, pero comían cuando podían, dormían donde caían, y no pedían permiso para vivir. Un caballo podía morir en batalla, pero hasta el último día era alimentado con grano. Un niño campesino, en cambio, podía morir de frío sin que nadie lo notara. Los perros comían huesos, los humanos también. Los cerdos tenían su chiquero, los hombres a veces no tenían ni choza, y si vos nacías pobre, te tocaba obedecer, a todos, siempre. Obedecer al Señor, al cura, al clima, y si protestabas, no te azotaban, te excomulgaban, porque el peor castigo no era físico, era divino. Morir sin confesión, morir sin permiso. Un perro podía robar comida y escaparse. Un humano, no. Un humano era propiedad, o esclavo, o siervo, o culpable, incluso si no había hecho nada. Y mientras los hombres morían por cruzar fronteras, los animales seguían el instinto. Olfateaban el peligro, huían del fuego. Ellos no discutían sobre el Papa, ni sobre si Dios tenía 1 o 3 rostros. Solo vivían, comían, criaban, dormían. El gato dormía sobre el altar, el campesino en el suelo, la vaca tenía corral, el mendigo
intemperie. Y lo más triste es que los humanos empezaron a culpar a los animales por su miseria. Quemaban gatos por traer mala suerte. Aplastaban sapos por ser del diablo. Aullidos eran señales de muerte. Moscas, castigo divino. La peste negra no se entendía, así que culpaban a las ratas y a los gatos que las cazaban. Mataban gatos, aumentaban las ratas, moría más gente, pero nadie pensaba, solo temían. Mientras tanto, los animales seguían el curso de las estaciones. Sabían cuándo acostarse, cuándo buscar calor, cuándo huir del agua. El hombre, no. El hombre se bañaba una vez al año. Sí lo hacía. El hombre comía pan con moho y lo bendecía. El animal no se enfermaba por fe, se enfermaba por instinto, y si no podía más, se echaba a morir. El humano, en cambio, pedía perdón hasta con el último aliento, como si vivir hubiera sido un pecado. Y si te parece duro, es porque te contaron otra versión, una con castillos, con armaduras brillantes, con caballeros que defendían doncellas. Pero esas eran historias, inventos. La verdad estaba en las aldeas, en el barro, en la peste, en el grito del parto que nadie oía. Ahí, en ese mundo gris, los animales vivían sin entender de culpa, y por eso mismo, vivían mejor. Porque el ser humano de la Edad Oscura tenía culpa por todo, por mirar demasiado, por tocar lo prohibido, por desear lo que no tenía. El cuerpo era pecado, el hambre, prueba, la risa, sospechosa. Mientras tanto, los cerdos se revolcaban libres, sin vergüenza. Los perros montaban a las perras en medio del campo. Nadie les decía nada, nadie los juzgaba. Un humano, en cambio, podía ser azotado por placer, o por amor, o por tener un pensamiento sucio, aunque no lo dijera en voz alta. Los animales no tenían conciencia, eso decían, pero los hombres tenían conciencia enferma. Veían al diablo en el maíz podrido, en la sombra de una nube, en la voz de una mujer, y para salvar su alma, dejaban morir su cuerpo. Mientras tanto, el buey seguía arando, sin rezar, sin prometer, sin arrodillarse. Comía, dormía, vivía, y cuando moría, era comido. Al menos servía para algo. Un mendigo, en cambio, no servía ni para eso. Se moría en una zanja, y lo tapaban con cal, sin nombre, sin despedida. El perro, si era querido, podía tener entierro. El hombre, si era pobre, no. Y si un animal se perdía, a veces lo buscaban. Si un niño se perdía, lo llamaban castigo, porque todo era castigo. La lluvia era castigo, el granizo, la infertilidad, la tos. Todo era prueba, todo era culpa. Y mientras el ser humano se arrastraba pidiendo perdón por existir, el burro rebuznaba y nadie le exigía arrepentimiento. Los animales no sabían que el mundo estaba roto, por eso no sufrían lo mismo. No conocían el infierno, y por eso nunca vivieron en él. El humano, en cambio, lo llevaba en la cabeza y en el estómago, porque en la Edad Oscura, el infierno no era fuego, era frío, era hambre, era miedo, y si seguís despierto, escuchá con cuidado, porque en aquel tiempo no todo dolía en la carne, también dolía en la imaginación. La Edad Oscura estaba hecha de símbolos, y cada símbolo era un miedo. El cuervo que graznaba en el tejado era presagio. El gato que cruzaba el camino era brujería. El búho que cantaba de noche era muerte segura. Los animales no sabían lo que representaban, pero lo pagaban igual, porque los hombres, ciegos de ignorancia, quemaban gatos para espantar al diablo, apaleaban perros negros, aplastaban ranas, mataban búhos por superstición, y lo más cruel es que a veces los llevaban a juicio. Sí, juicio. En Francia, en Suiza, en el Sacro Imperio, hubo tribunales donde cerdos, caballos, gallos y hasta insectos fueron acusados. Les ponían un abogado, leían cargos y, si culpables, los colgaban. El animal, sin entender, moría en medio de una plaza.
con más protocolo que muchos humanos, porque al hombre se le había olvidado pensar, y cuando no se puede razonar, se inventa monstruos, y cuando no se puede controlar el mundo, se castiga lo que se ve. Los animales eran víctimas, pero también eran testigos de cómo el hombre se fue alejando de sí mismo. Mientras los cerdos comían lo que encontraban, los hombres se confesaban por desear pan. Mientras las vacas pastaban en silencio, los niños ayunaban por penitencia. Mientras el lobo cazaba por hambre, el hombre mataba por doctrina. Y en ese abismo, el animal vivía, y el hombre apenas sobrevivía. En Egipto, los animales eran sagrados. El gato, guardián del hogar. El ibis, mensajero del saber. El toro, fuerza vital. En la Edad Oscura, esos mismos animales eran sospechosos. Lo sagrado se volvió pecado, lo natural, enemigo, y el hombre, que se decía rey de la creación, no podía ni curar una fiebre. No entendía los ciclos, no sabía por qué moría la cosecha, ni por qué sangraban las mujeres. Así que culpaba, y rezaba, y en su delirio, olvidó lo más simple, que el animal no se avergüenza, no se justifica, no se esconde, solo vive. Y en aquel tiempo, vivir sin miedo era el mayor de los lujos. Y si llegaste hasta acá, quizás ya lo sospechas, que en la Edad Oscura el mayor castigo no era la guerra, ni el hambre, ni la peste. Era haber nacido humano, sin herramientas para entenderlo. Porque el animal no deja legado, no busca inmortalidad, no escribe libros, no alza templos, pero cuando se va, lo hace con dignidad, sin culpas, sin confesiones, sin necesidad de perdón. El ser humano, en cambio, se desvivía por salvar su alma, mientras perdía su cuerpo, y en esa búsqueda, dejaba todo atrás. El campesino enterraba a su hijo sin saber si Dios lo aceptaría. El mendigo moría con la boca abierta como esperando una explicación, y el soldado caía entre vísceras, pensando que el cielo se ganaba con sangre. Mientras tanto, el perro que lo acompañaba lamía el suelo y se echaba a su lado. No por fe, no por mandato, sino por algo más simple, más real, más puro, el vínculo sin nombre, la lealtad sin historia. Los animales no tienen historia, y por eso, tal vez, nunca conocieron la vergüenza. El ser humano se cubre, se oculta, se arrodilla. El animal muestra el cuerpo, el instinto, el deseo, y en esa honestidad se vuelve libre. En la Edad Oscura, los humanos construían iglesias mientras enterraban vivos a sus iguales por pensar distinto. Los animales, sin conocer a Dios, vivían en paz con su especie. No hacían guerras por ideas, no dividían por linaje, no se mataban por un texto. El gallo cantaba para anunciar el día. El hombre lo usaba para apuestas. El burro cargaba trigo. El hombre, odio. Y si alguno caía por el camino, el burro era recogido. El hombre, olvidado. Porque había tantos, tantos iguales, tantos sin nombre, que ya no importaba. Mientras el buey tenía un establo, el niño dormía bajo un techo de ramas. Y si llovía, el animal se acurrucaba, el humano rezaba, y si no paraba, el humano se ahogaba, pero sin renegar, porque se lo merecía. Eso le habían dicho, eso había creído, y en esa creencia se entregaba, como si ser humano fuera una condena, y ser animal, un privilegio que no supo ver. Nos dijeron que el ser humano es el centro del mundo, el más sabio, el más fuerte, el más bendito. Pero hubo un tiempo donde el hombre se arrastraba por barro con la cruz en la espalda y los ojos llenos de miedo. Y al lado suyo, un perro, un burro, un buey, comiendo en paz, durmiendo sin pecado, viviendo sin culpa. Y uno se pregunta, ¿de qué sirvió pensar, si pensar nos hizo temblar? ¿De qué sirvió la fe, si nos hizo odiar? ¿De qué sirvió la palabra, si se usó para condenar?
Tal vez la verdadera libertad, en aquella época oscura, no la tuvo el hombre, la tuvo el que no pidió permiso para existir, el que no se avergonzó de su cuerpo, el que no se arrodilló para sobrevivir, el animal, el que nunca supo qué era el pecado, y por eso nunca tuvo que cargar con él. Gracias por acompañarme esta noche. Si este relato te hizo pensar, deja tu comentario contando desde dónde nos escuchás y si lograste dormir o si todavía tenés los ojos abiertos. Soy Relatos para la Almohada y mi tarea es recordar lo que la historia intentó esconder. Hasta la próxima oscuridad. Y si seguís despierto, todavía hay más por decir, porque en aquel tiempo no todos los animales vivían mejor, solo algunos, los de los poderosos, los que dormían sobre pieles, los que comían de platos, los que llevaban nombre, mientras muchos niños no. En la Edad Oscura, hasta entre los animales había clases, y los perros de los nobles eran tratados como parte de la familia. Tenían camas propias, almohadas de plumas, mantas bordadas con iniciales, y comida caliente 2 veces al día. Mientras tanto, los niños del pueblo dormían sobre paja sucia, apretados entre hermanos, bajo techos que lloraban cuando llovía. Temblaban en invierno, tosían sin descanso y soñaban con pan. Pero el perro del conde tenía médico, tenía collar de cuero importado, tenía baño, tenía nombre, y si ladraba mucho por la noche, se encendían velas para calmarlo. Si un niño lloraba en la choza, nadie encendía nada. Solo se rezaba para que no muriera, y si moría, la madre callaba, porque el dolor de los pobres no hacía ruido. Solo apretaba el pecho y seguía escarbando al día siguiente. El perro del noble no cazaba, no protegía, no ayudaba, solo existía, y por existir, era querido. El niño, en cambio, tenía que trabajar, desde que podía caminar. Cuidaba cabras, cargaba agua, juntaba leña, y aún así, no se le hablaba como a un ser completo. A veces ni se le hablaba, porque en los campos, los niños eran muchos. Y la muerte, rápida. Un perro podía vivir 15 años, un niño, 5, con suerte. Y si sobrevivía, tenía que crecer sin jugar, sin escuela, sin descanso. Mientras el perro, con la lengua afuera y el vientre lleno, roncaba tranquilo a los pies de su amo. Y no era culpa del perro. Él no pedía nada. La culpa era del mundo. De un mundo que aprendió a cuidar mejor a sus mascotas que a sus hijos pobres. Un mundo que encontraba ternura en los ojos de un animal, pero no en la costilla marcada de un niño descalzo. Y mientras los reyes bendecían a sus galgos, los niños mendigaban a la puerta del castillo. Y si te cuesta creerlo, es porque nadie te lo contó así, porque la historia prefiere hablar de castillos, de torneos, de banquetes, pero no de lo que pasaba del otro lado de la muralla, ahí, donde la sopa era agua, donde el pan se partía con más manos que migas, donde los niños no soñaban con juguetes, sino con no morirse en el invierno. Y mientras tanto, en los dormitorios de los señores, un perro podía dormir sobre mantas bordadas con hilos dorados. Sí, hilos dorados, mantas de lino, colchones rellenos de lana, solo para que el perro no sufriera el frío. El mismo frío que le entraba en los pulmones a un niño campesino, que dormía con los pies al aire y la barriga vacía. El mismo niño que, si enfermaba, no recibía médico, ni ungüento, ni oración, solo un cubo de agua, una vela encendida, y la resignación de que tal vez no llegaba a la mañana. Pero si el perro del noble estornudaba, se enviaba por hierbas, por un curandero, por un fraile que supiera de remedios, porque el perro era compañía, era símbolo, era prestigio, y el niño del pueblo era problema, una boca más, un cuerpo que molesta, una vida sin valor, ni nombre, ni fecha, ni futuro.
El perro tenía nombre en el registro de la casa. El niño, a veces, ni estaba anotado en la iglesia. Y si desaparecía, solo se decía, Dios lo quiso así. A los perros les hacían retratos, los pintaban junto a sus amos, los nombraban en cartas, se les ponía perfume. A los niños del campo ni siquiera se les miraba a los ojos, porque si los mirabas demasiado, recordabas que eran humanos, y eso dolía. Así que se los hacía invisibles, se los vestía con harapos, se los sentaba en el piso, se los mandaba a dormir sin hablarles, y si lloraban, se les decía que callaran, que Dios sabía por qué hacía las cosas. El perro, en cambio, podía ladrar toda la noche, y nadie lo silenciaba. Podía morder una zapatilla, romper una alfombra, hacer sus necesidades en el palacio, y no pasaba nada, porque era el preferido del amo. El niño, si desobedecía, recibía un golpe, una palabra dura, un castigo sin sentido, y aún así, lo llamaban afortunado si sobrevivía, porque había otros que ni llegaban al año, y los enterraban sin cruz, sin nombre, sin duelo. Pero si moría el perro de un noble, había luto, se encendían velas, se decía misa, se tallaba su nombre en una piedra, y por un momento, el mundo parecía perder algo sagrado. Algo más importante que todos los niños que morían ese mismo invierno en la tierra mojada. Y si seguís ahí, déjame llevarte un poco más lejos, porque esto no se trata solo de comida, ni de calor, ni de mantas. Se trata de memoria, de lo que se guarda, de lo que se honra, de lo que vale. En muchos hogares nobles, los perros tenían retrato. Sí, retrato, pintados junto a sus dueños, con fondo de cortinas de terciopelo, con ojos brillantes, con nombre bordado, Gaspar, Fleguet, Maximilian, perros con título, con corona, con historia, y cuando morían, se los enterraba en jardines privados, con flores, con epitafios, con lágrimas sinceras. Mientras tanto, los niños del pueblo eran enterrados al costado del camino, en silencio, en tierra robada, sin cruz, sin vela, sin canto, porque ni siquiera en la muerte eran iguales. Un perro de sangre noble podía descansar bajo mármol, un niño campesino, debajo del barro, sin que nadie recordara su cara. No había retrato, no había historia. La madre, si lloraba, lloraba sola, porque llorar mucho era sospechoso. Decían que era falta de fe, que era rebelión contra Dios, y mientras se tragaban el llanto, los niños se iban, uno tras otro, como hojas en el viento. Pero el perro quedaba, en la pintura, en la carta, en la memoria de la casa. A veces, cuando el noble moría, pedía ser enterrado con su perro, pero nunca con un niño pobre, porque el perro era leal, el perro era silencioso, el perro no pedía pan. El niño, en cambio, era demanda, era miseria, era un recordatorio de todo lo que no se quería ver, así que se lo escondía, y cuando crecía, se lo usaba, como peón, como sirviente, como soldado, pero nunca como hijo. Los perros tenían almohadas, los niños, paja. Los perros eran bañados con aceites, los niños, con agua fría, cuando había. Y si el perro enfermaba, se lo cuidaba, se le susurraba al oído, se le decía, aguantá, pequeño, aguantá. Al niño, nada, a veces ni una palabra, y esa era la mayor diferencia. El perro era querido, el niño era tolerado, y solo si no molestaba. Y si aún no cerraste los ojos, escucha esto, porque no se trata solo de camas, ni de comida, ni de muerte. Se trata de amor. En la edad oscura, el amor era raro, era escaso, era frágil, y cuando aparecía, no se repartía parejo. A veces un noble podía llorar por su perro, dormir con él, cantarle, pero jamás abrazaba a un niño sucio del pueblo, porque el niño venía del barro, de la mugre, de lo que se quería esconder. El perro, en cambio, era símbolo de estatus, de delicadeza, de sensibilidad, y así,
El corazón de muchos señores se abría más fácil ante una mirada canina que ante un niño con hambre. Y no era maldad, era distancia. Una distancia que se enseñaba, que se heredaba, que se cultivaba. Se enseñaba a querer lo bello, lo dócil, lo que no cuestiona. Y un perro no cuestionaba. Un niño, con el tiempo, sí. Preguntaba por qué no había comida, por qué no podía jugar, por qué Dios le daba tanto frío. Y eso incomodaba. Así que se lo callaba, con palabras, con golpes, con silencio. El perro era más simple, más puro, más agradecido, y eso lo volvía valioso. Pero el niño era espejo, y nadie quiere mirar su reflejo en el lodo. Así que se lo ignoraba, se lo endurecía, se lo convertía en sombra. Mientras tanto, el perro seguía recibiendo caricias, incluso perfumes. Se le daba un rincón en la cama, un pedazo del banquete, un espacio en la pintura, y el niño, una tarea más: levantarse antes del amanecer, cuidar las gallinas, barrer el patio, traer agua del pozo, callar, y si lloraba, no había quien lo calmara. Si se enfermaba, era voluntad divina. Si moría, era reemplazable. No había duelo, ni fecha, ni altar, solo un suspiro más entre tantos. Pero al perro se le encendían velas, se le rezaba, se le extrañaba, y no era su culpa. Él no sabía, no elegía. Solo vivía en un mundo donde su existencia valía más que la de un niño sin apellido. Y eso dice más de los hombres que de los perros, porque el perro no construyó el sistema, solo lo habitó. Y tal vez por eso dormía mejor, porque no sentía culpa. No sabía que, mientras él descansaba entre sedas, a unos metros, un niño temblaba, sin sueño, sin tregua, sin futuro. Y si seguís despierto, quizás ya entendiste que esto no es una historia sobre perros, ni siquiera sobre niños. Es una historia sobre olvido, sobre dónde ponemos la ternura, sobre a quién decidimos cuidar y a quién dejamos caer. Porque el perro del noble, con su collar bordado, con su rincón junto al fuego, con su nombre repetido como si fuera parte de la sangre, ese perro sigue vivo, en la historia, en el arte, en la nostalgia. Pero el niño que dormía bajo el banco, no dejó huella, no dejó crónica, no dejó lápida, se lo tragó la tierra, como a tantos, y cuando uno busca, no encuentra, porque nunca le dieron un lugar. El perro fue herencia, el niño, carga, y eso marca, eso forma generaciones, eso enseña que hay vidas que valen más, que hay ternura con condiciones, y amor que se reparte solo hacia arriba, porque el niño pobre, aunque miraba con los mismos ojos, no recibía el mismo reflejo, y esa diferencia no se olvida, se hereda, y el tiempo la camufla, la disfraza de tradición, de orden, de decencia, pero sigue ahí, en cada cama vacía, en cada plato frío, en cada nombre no dicho. Y lo más triste es que, a veces, aún hoy, parece que seguimos eligiendo igual. Cuidamos a la mascota, pero ignoramos al que pide pan en la esquina. Celebramos el cumpleaños del perro, pero no llamamos a nuestra abuela. Lloramos por el gato perdido, pero no por el chico que duerme en la calle. Y no es porque seamos crueles, es porque aprendimos mal. Desde hace siglos, aprendimos a querer lo limpio, lo suave, lo manso, y a desconfiar de lo roto, de lo hambriento, de lo humano. Porque lo humano, cuando duele, nos recuerda demasiado a nosotros mismos, y mirar eso cansa. Así que bajamos la persiana, subimos el volumen, y seguimos. Pero la historia no se borra, solo se repite, con otras ropas, con otras camas, con otros perros y con otros niños. A veces, las diferencias no se marcan con cadenas, sino con mantas, con el silencio con que se duerme, con el calor que se recibe sin pedirlo. Y en la edad oscura, algunos perros dormían como reyes, y algunos niños, como sombras.
No hay maldad en el animal, no hay culpa, no hay traición, solo la paz simple de quien no entiende de clases, ni de castigos. La culpa no era del perro, era del mundo que decidió cuidarlo a él, y no al niño que lloraba junto al establo. Y hoy, que los siglos pasaron, la pregunta sigue ahí. ¿Quién duerme mejor? ¿Quién come mejor? ¿Quién recibe más caricias? ¿Y por qué? Porque el sueño es político, la ternura es política, el cuidado también. Y si alguna vez te preguntas quién era importante para su época, fíjate quién tenía cama, quién tenía nombre, quién tenía retrato y quién no. Gracias por quedarte hasta el final. Si este relato te movió algo adentro, deja tu comentario contándome desde dónde nos escuchás, y si lograste dormir, o si todavía tenés los ojos abiertos. Soy Relatos para la Almohada, y mi tarea es esta: poner voz a lo que otros enterraron. Hasta la próxima noche, hasta el próximo susurro.